Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos. En esta ocasión, de parte nuestra del Ministerio Apologético Razón y Fe y de la Congregación La Puerta Estrecha, estamos más que agradecidos de Dios por la oportunidad de traer a ustedes estos estudios temáticos, estos estudios detallados, exhaustivos de las Escrituras, basados exactamente en lo que dice el texto bíblico. En esta ocasión tenemos para ustedes el estudio del libro de los Gálatas. Este estudio se está llevando a cabo de manera semipresencial a través de las redes sociales, dos veces al mes, pero estamos recopilando este material para que pueda permanecer de bendición para cada uno de ustedes. Así que les invitamos a que disfruten de la porción de hoy de este estudio al libro de los Gálatas. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Dios les bendiga, amados. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad una vez más. Como dice Gerald, hemos estado orando y anhelando este tiempo en que nos vamos a encontrar en un encuentro íntimo con la palabra de Dios. Y específicamente este libro que estamos estudiando, el libro de los Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Queremos comenzar dándole gracias a todas las personas que se han conectado. Gracias a los que han estado viendo los videos de los estudios anteriores. Gracias a las personas que nos han retroalimentado personalmente. Y queremos reiterarle que nuestro anhelo es que nuestro Dios sea glorificado. Así que no deje de orar por lo que estamos haciendo. Tenemos muchos planes. Hay algunas cosas de las que estaremos hablando ya más adelante, dándoles detalles, pero manténgase a la expectativa porque tenemos muchos planes. Bien, como ya oramos, vamos a entrar inmediatamente en materia. Hace dos estudios. Recuerden que los estudios son cada 15 días, cada 2 semanas, cada otro domingo, como dicen en inglés. Antes de dar formal inicio, queremos recordarles, reiterarles lo que acaba de decir Gerald, pero no queremos seguir haciendo énfasis en eso. Si usted tiene alguna duda o alguna pregunta o algún comentario, por favor, envíenoslo. De esa manera nosotros podemos responder específicamente a las inquietudes que usted tiene y además nos puede ayudar a orientar mejor el estudio si nos damos cuenta cuáles son las áreas donde hay más necesidad. Así que les reiteramos, envíe su pregunta, lo puede hacer por el chat, no se preocupe que no le va a llegar a todo el mundo, sino que le llega a un grupo seleccionado de hermanos, los cuales están preparados para mantener la confidencialidad de quien hace la pregunta. Así que sigan, por favor, enviando sus preguntas. Bien, hace 2 estudios iniciamos la navegación en esta carta, pero apenas el día de hoy vamos a entrar en el capítulo 1, versículo 1. ¿Qué fue lo que hicimos en el primero? Lo invito a que si usted no lo ha visto, vaya al canal de YouTube del Ministerio MARF y vea el primer estudio. Y ahí lo que hicimos fue un overview. Nos mantuvimos mirando desde arriba las cualidades más sobresalientes de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y allí pudimos darnos cuenta de varias singularidades que tiene esta carta, entre ellas el estado de ánimo que tenía el escritor, entre otras cosas el lenguaje un poco hostil que él mostró, los contrastes, la cantidad de contrastes que hay en la carta. ¿Qué hicimos en la segunda ocasión, en la segunda lección? Lo que hicimos fue introducir el tema. Sabemos que, por lo que vimos en la primera lección, sabemos que el tema principal de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es la presencia de un grupo de judíos, cristianos, que estaban persuadiendo a los gentiles de Galacia a guardar la ley como un requisito para poder ser salvo. Sabemos que ese era el tema. Entonces, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? En la lección anterior. Lo que vimos fue qué antecedentes tenía ese problema. Y pudimos ver que la tensión dentro del pueblo que existía entre los gentiles y los judíos no era nada nuevo, sino que tenía una historia.
pero también pudimos ver que Dios no era partícipe de esa tensión o de esos prejuicios raciales, sino que Dios desde el principio estaba haciendo planes para salvar a hombres y mujeres de toda lengua, tribu y nación. Pudimos ver cuál fue el origen y la primera manifestación bíblica de los judaizantes. Encontramos que ese problema fue tratado en el primer concilio de Jerusalén, que se registra en Hechos capítulo 15, y encontramos finalmente que la conclusión de los líderes de la iglesia fue que no era necesario mandar a los gentiles a guardar la ley, que no se le impusieran cargas adicionales. Llegaron a la conclusión los líderes de Jerusalén. Entonces, vamos a comenzar a caminar uno a uno los pasillos de esta carta. Les voy a recordar lo que introdujimos la semana pasada y es el bosquejo que vamos a estar utilizando. Este bosquejo es el bosquejo elaborado por el doctor Ririe y es el que mejor organiza y describe el contenido de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Si Dios nos ayuda, en el día de hoy vamos a ver la primera parte, que es la parte introductoria de la carta, donde el apóstol Pablo está presentando la introducción a su disertación. Eso es en Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 10. Luego vamos a ver, ya a partir de la próxima lección, vamos a ver una sección personal que va de Gálatas 1, versículo 11, hasta Gálatas 2, versículo 14, donde el apóstol Pablo presenta detalles biográficos inéditos acerca de él y presenta alguna argumentación en favor de su ministerio apostólico. Luego veremos a partir de Gálatas 2, versículos 15, hasta Gálatas 4, versículo 31, veremos una sección doctrinal donde el apóstol Pablo desarrolla el concepto doctrinal de lo que podríamos decir las bases de la diferencia entre la ley y la gracia. Y finalmente veremos una sección práctica en Gálatas 5, a partir de Gálatas 5:1 hasta 6:10, donde el apóstol Pablo nos explica cómo nosotros podemos vivir una vida que agrade a Dios sin necesidad de guardar la ley. Y por último veremos la conclusión autografiada del apóstol Pablo. Pues entendiendo eso, antes de pasar a desarrollar Gálatas 1, versículo 1 al 10, hay algunas premisas que queremos establecer y que nos van a servir para nosotros ubicarnos en el estudio. Esas premisas son las siguientes. ¿Cuál era la actitud de los judaizantes del tiempo que se escribió la carta a los Gálatas y de los judaizantes de ahora? ¿Qué tenían en común? Hay varias cosas que tenían en común y yo quiero que usted las tenga presentes al momento de lidiar con esta herejía con la que estamos lidiando. Número 1, los judaizantes de antes y los de ahora no están interesados en alcanzar a los perdidos, es decir, a los no creyentes, sino que su único interés es el adoctrinamiento de creyentes evangélicos actuales. Dicho en un lenguaje de un amigo a quien amo mucho, los judaizantes son pescadores de pecera, no son pescadores de mar abierto. Usted no va a encontrar a los judaizantes haciendo campañas para la salvación de las almas. Usted no va a encontrar a los judaizantes buscando a los perdidos en donde están los perdidos. Usted lo va a encontrar conquistando a creyentes que ya están convertidos. Número 2. Los judaizantes de entonces y los de ahora se dedican a desacreditar a los ministros que se oponen a sus doctrinas, calificándolos de incompetentes o de carentes de conocimiento o de revelación. Lo que vamos a ver en el día de hoy es precisamente la respuesta de Pablo a ese rumor o a esa acusación que pusieron los judaizantes a correr de que él era un ministro incompetente. Pero lo mismo está sucediendo hoy. Hemos visto a los principales voceros de estos movimientos judaizantes desacreditar públicamente a ministros que tienen mucho más autoridad que ellos porque tienen en sí las marcas de Cristo. Otra cualidad de los judaizantes de entonces y de los de ahora es que restan mérito al Nuevo Testamento, alegando errores de traducción o teorías de conspiración acerca de la escritura, del canon del Nuevo Testamento, con la idea de cambiar las doctrinas básicas. Cuando usted le presenta un argumento basado en algo del Nuevo Testamento, le dicen algo como,
no se está seguro de que eso lo escribió Pablo, por ejemplo, lo pueden decir. O le pueden decir, hay muchos cambios que se hicieron a eso, entre la conspiración de Constantino, etcétera, etcétera. Cuarto, basan sus enseñanzas casi exclusivamente en el Antiguo Testamento, atribuyéndole superioridad en revelación sobre el Nuevo Testamento o ignorando voluntariamente lo que dice el Nuevo Testamento acerca de sus puntos doctrinales. Y número 5, promueven algunas prácticas culturales hebreas, presentándolas como si fueran una forma superior de adoración. Se lo voy a poner de nuevo aquí para que ustedes, los hermanos que me dijeron que le hacen un capture de la pantalla, lo puedan hacer y lo anoten y pasen a cualquiera que esté en estos días tratando de traerle alguna enseñanza que usted identifique como judaizante, lo pase por este filtro y usted verá que cumplen el mismo perfil. Bien, este es el bosquejo que vamos a usar para estudiar la introducción al libro de los Gálatas. Del versículo 1 al 5 vamos a ver el saludo de Pablo, que además de ser un saludo es una declaración, y vamos a estudiar esa declaración. En el versículo 1 Pablo establece la genuinidad de su apostolado. En el versículo 2 Pablo da un saludo formal pero frío. En el versículo 3 Pablo presenta una declaración de méritos en la redención. En el versículo 4 y 5. Del versículo 6 al 10 vamos a encontrar la presentación del caso del apóstol Pablo acerca de que el evangelio es uno solo. Y específicamente en el versículo 6, él nos deja saber que el verdadero evangelio acerca a Dios y el falso evangelio aleja de él. En el versículo 7 nos muestra que el verdadero evangelio trae paz, mientras que el falso trae confusión. En el versículo 7 también nos muestra que el verdadero evangelio es original y el falso es una perversión del original. En el versículo 8 y 9 nos demuestra que predicar el evangelio trae bendición, pero predicar el falso atrae maldición. Y por último, en el versículo 10 veremos a Pablo argumentar acerca de que predicar el evangelio puede que moleste a los hombres. Predicar el verdadero evangelio puede que moleste a los hombres, pero siempre va a agradar a Dios. Así que quisiera que comencemos leyendo los versículos del 1 al 10 de Gálatas capítulo 1, que aunque vamos a ir viéndolo uno a uno, quiero que lo leamos todo junto para que lo podamos poner en su contexto. Si usted tiene una Biblia, búsquela. Si no, de todos modos, preste atención. Dice así, y estoy leyendo de la Reina Valera, de la Biblia Reina Valera de 1960. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria a Dios. Gracias, Señor, tu palabra. Entremos de una vez en materia. Y vamos a ver lo que debería ser un saludo solamente,
en esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas se convierte en un saludo declaración, como si él estuviese más interesado en hacer una declaración acerca del verdadero evangelio que en saludar a aquellos a quienes estaba dirigiendo la carta. Pero vamos a verlo paso por paso, vamos a verlo uno a uno. En el versículo 1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos. Fíjese que el apóstol Pablo, como les habíamos dicho en la introducción, firma esta carta de manera tan contundente que no hay ningún erudito serio de las Escrituras, ni liberal ni conservador, que niegue que la carta de los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo. Le menciono esto porque alguien le dirá por ahí, pero tenga cuidado, que no todo lo que está en la Escritura, no todo lo que dice que fue escrito por Pablo, fue escrito por Pablo. Bueno, hay debates acerca de algunos de los libros, pero del libro de los Gálatas no existe debate. Entonces, ¿por qué Pablo está tan empeñado en establecer la genuinidad de su apostolado desde el versículo 1? No solamente la genuinidad de su apostolado, sino que Pablo quiere que quede claro cuál es la fuente de su llamamiento, cuál es el origen de su llamamiento. Y por eso dice, Pablo, apóstol, y entre paréntesis dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Cuando el apóstol Pablo dice no de hombres, está diciendo mi apostolado no vino porque se le ocurrió a algún ser humano, ni siquiera a uno de los apóstoles. Cuando dice no por hombres, está diciendo mi llamamiento no fue a través de mediadores humanos. Ahora usted me dirá, cuando yo reviso el libro de los Hechos, en el capítulo 9, yo encuentro que hubo un hombre que intermedió. Sí, yo encuentro que ahí un tal Ananías sirvió como intermediario. Ah, pero sucede que no tenemos toda la información de lo que sucedió ahí. Por eso, cuando nosotros queremos estudiar un tema, nosotros tenemos que buscar todo lo que la Biblia dice acerca de ese tema. Y cuando nosotros buscamos en Hechos capítulo 26, nos damos cuenta de que Pablo recibió su llamamiento directamente de parte del Señor Jesucristo, como él estaba afirmando aquí en la carta a los Gálatas. Oiga como dice Hechos capítulo 26, versículos 15 al 18. Pablo dando su testimonio, dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora que te envío. ¿Y sabe lo que es un apóstol? Es un enviado. De manera que el testimonio del mismo apóstol Pablo nos deja saber que no fue a través de ningún intermediario que él recibió el llamado a su apostolado. Él lo recibió directamente del Señor Jesucristo, como él le está diciendo aquí a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 1. Oh, gloria a Dios. De esta manera, el apóstol Pablo deja claramente establecidas sus credenciales para predicar el verdadero evangelio. ¿Ustedes recuerdan lo que le preocupó a Moisés cuando recibió el llamado allí en la zarza ardiente para que fuera a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto? ¿Ustedes recuerdan lo que le preocupó? La pregunta que él le hizo al Señor. Él le dijo, oye, ¿y cómo llego yo allá y digo, deja ir a esta gente? ¿Y quién voy a decir que me envía? Porque esto es lo que se llama autoridad delegada. El apóstol Pablo está estableciendo en el mismo capítulo 1, versículo 1, que él tiene la autoridad delegada para predicar el verdadero evangelio, porque él no se llamó a sí mismo como apóstol. Él fue llamado al apostolado directamente por el Señor Jesucristo y fue llamado con una comisión muy clara y muy específica. Léalo conmigo ahí otra vez. En el versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Esa es la razón, mis amados hermanos, por lo que un judaizante
no puede venir a usted a citarle versículos del Antiguo Testamento, ni siquiera a citarle versículos de los evangelios para hablarle a usted de lo que es la conducta que deben tener los gentiles, los requisitos de los gentiles para ser salvos, porque quien recibió la autoridad para ministrar el evangelio a los gentiles fue el apóstol Pablo. Entonces, ¿tú quieres mostrarme a mí algo que tenga que ver con los gentiles? Muéstramelo en alguna de las cartas de Pablo. Oh, gloria a Dios. Seguimos. Porque si se llevan de mí a este ritmo, gloria a Dios. ¿Qué otras cosas podemos ver aquí mismo en el versículo 1? Podemos ver que el evangelio no se basa en fábulas ni en especulaciones, sino en un hecho histórico, la resurrección de Cristo. Eso queda claro aquí mismo en el mismo versículo 1, porque dice el apóstol Pablo que a Jesucristo Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué esto es importante, hermano? Primero, la resurrección es la columna vertebral del cristianismo. Cuando usted revisa el Nuevo Testamento y busca todos los mensajes en los que fue predicado el Evangelio, usted se dará cuenta de que todos esos mensajes giran alrededor de la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo es un hecho histórico irrefutable. Y como hecho histórico irrefutable, todo lo que el apóstol Pablo está predicando acerca del Evangelio no es una fábula ni es un cuento, sino que está basado en un hecho. Jesucristo se levantó de los muertos. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 y 19, el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios acerca de la resurrección de Cristo, dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección de Cristo fue el sello de aprobación de Dios Padre a su obra expiatoria, por tanto, constituye la columna vertebral del Evangelio. Y ya Pablo lo comienza a presentar desde el mismo versículo 1. Fíjese, el apóstol Pablo está defendiendo la genuinidad de su apostolado y al mismo tiempo está presentando una declaración acerca de la verdad de la redención. ¿Qué podemos decir sobre esta defensa de Pablo de su apostolado? Al parecer, los judaizantes estaban poniendo en duda la autoridad de Pablo como apóstol y de su enseñanza de la salvación solo por fe. Nos imaginamos que ellos irían y dirían algo como: pero ¿quién fue que les enseñó eso? Pablo. Bueno, acuérdense que Pablo fue perseguidor de la iglesia y él mismo no estuvo con Jesucristo en persona, o sea que quizás a él le falta algo en lo que está enseñando. Aunque Pablo no estaba interesado en su promoción personal, quedaba muy claro que si él era un falso apóstol, entonces su autoridad quedaba menguada delante de un grupo que venía con credenciales de que eran judíos y que venían desde Jerusalén. Hermanos, este es el mismo modus operandi de los judaizantes de hoy. Usan los medios a su alcance para desprestigiar a los ministros, especialmente a los pastores evangélicos tradicionales. Pero como les dije hace un ratito, hermano, así como dijo el apóstol Pablo, yo invito a los ministros que tienen años entregando su vida, su juventud, sacrificando su tiempo y su familia, a que le digan a estos enemigos de la cruz, como dijo el apóstol Pablo, que nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Usted puede tener toda la intelectualidad que usted quiera, usted puede tener todos los títulos que usted quiera, pero su credencial son las marcas de Jesucristo en su cuerpo. Continuamos. Vamos a escuchar el saludo del apóstol Pablo, que está ahí en Gálatas capítulo 1, versículos 2 y 3. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos que este es un saludo frío? Note lo siguiente. Note que Pablo no presenta a sus compañeros por nombre como hacía en otras cartas. Aquí le traje la introducción, el saludo en Colosenses, capítulo 1, versículo 1 al 2, y el saludo en 1 de Timoteo, capítulo 1, 1. Y fíjese que Pablo
al hablar de las personas que lo acompañaban, los menciona por su nombre. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y cuando le busqué dos solamente, pero hay más y tienen el mismo patrón. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo. Por cierto, Silvano era el mismo Silas. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sin embargo, volvemos aquí a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Oiga cómo dice: yo y todos los hermanos que están conmigo. Y punto. A las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos demuestra esto? Que el saludo es una simple formalidad y que no tiene nada de aprecio fraternal, ni nada de caluroso, sino que es un saludo completamente frío. Pablo no presenta a los demás por sus nombres, como así en otras cartas. Lo otro que podemos notar para darnos cuenta de que de las razones por las cuales podría ser que este saludo fuera tan frío, es que básicamente pienso yo, usted puede diferir, pero yo pienso que serían dos las razones que hicieron que el apóstol Pablo hiciera un saludo tan frío. Primero, el sentido de urgencia. Es posible que Pablo escribiera esta carta como una reacción urgente a la información que había recibido acerca de las desviaciones de los Gálatas y por tanto no se diera el tiempo para elaborar un saludo más elegante y cálido. Y la segunda razón que puede estar detrás de esto es la seriedad del problema. La otra posibilidad es que Pablo haya considerado el problema tan serio que a propósito haya decidido no incluir ninguna indicación que pudiera ser interpretada como una aprobación de la conducta de los destinatarios de la carta. Creo que les hice esta ilustración hace unos días. Es como cuando usted tiene un hijo que ha hecho algo tan grave que aunque sea gracioso, usted no se le ríe, porque tiene que dejarle indicar lo serio del problema. Ok. Pero como les dije, en este saludo, no solamente, en esta introducción, no solamente hay un saludo, sino que hay una declaración acerca del Evangelio, quizás una de las más ricas que vamos a poder encontrar en las cartas de Pablo. Podríamos decir que en los versículos del 3 al 5 hay una declaración de méritos en la redención. Vamos a leer de nuevo los versículos del 3 al 5. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Hay una serie de personajes mencionados en esta oración. El primero que sale a relucir es Dios el Padre. El segundo que sale a relucir ahí es el Señor Jesucristo. El tercero que está implícito y que nosotros tenemos que encontrarlo ahí somos nosotros. ¿Dónde está usted y estoy yo? Después que dice que Jesús entregó su vida, dice por nuestros pecados, para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Ahí estamos usted y yo. Entonces vamos a organizar esto. Tenemos tres personajes. Tenemos a Dios el Padre, tenemos a Jesucristo y nos tenemos a nosotros. La pregunta que le hacemos es, Pablo, ¿cuál es el papel de Dios el Padre en la redención? ¿Cuál es el papel de Jesucristo y cuál es el papel de nosotros? ¿Qué papel jugamos nosotros? ¿Qué mérito tenemos nosotros? Al final, si usted se dará cuenta, aquí tampoco está mencionada la ley. Pablo, ¿qué papel jugó el Padre en esta obra tan magnífica de la redención? Pablo dice que Dios el Padre fue quien planificó la redención de las almas.
Dios el Padre tiene el mérito de haber planeado la redención y también de ser quien resucitó a Jesucristo. Oh, wow, usted dirá, bien, pues entonces yo pienso que Dios el Padre tiene mucho mérito en la redención de los pecadores. Pablo, ¿y Jesucristo? ¿Qué mérito tiene en la redención de los pecadores? Si seguimos leyendo, nos damos cuenta cuando dice que Jesús entregó su vida, que Jesús tiene el mérito de poner su vida en sacrificio voluntario por pecados ajenos. No dice que Jesús fue llevado al sacrificio de manera obligatoria. El mismo Jesucristo dijo, nadie me quita la vida. Tengo poder para entregarla y tengo poder para tomarla de nuevo, de manera tal que el mérito de Jesucristo en la redención es convertirse en el cordero sacrificado voluntariamente. Ah, qué bien. Pablo, pero ¿y yo? ¿Qué papel juego yo? ¿Qué papel juegas tú? ¿Qué papel jugamos nosotros los seres humanos en la redención? Pues nosotros tenemos el desmérito de que fuimos los que aportamos los pecados y el beneficio de que recibimos la salvación. ¿No me cree? Vamos a leerlo de nuevo. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Ese es el mérito del Padre. Jesús entregó su vida. Ese es el mérito de Jesús. Por nuestro pecado, ese es el mérito suyo y el mío. Para rescatarnos de este mundo de maldad en que vivimos, el beneficio es haber sido liberado. Entonces, le pregunto a usted, ¿qué papel juega la ley? ¿Dónde está la ley en la presentación que está haciendo el apóstol Pablo, en pocas palabras, de los méritos de los personajes que participaron en la redención? No está. Pero fíjese algo más. En otras palabras, los méritos son del Padre, los méritos son del Hijo, pero el beneficio es nuestro. Y en el versículo 5, por esa razón, el apóstol Pablo dice, a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Usted y yo no tenemos nada de qué gloriarnos en la redención de nuestras almas. Oh, gloria a Dios. Seguimos. Dame una señal, Gerald, si todavía yo veo a todo el mundo como tan quieto que no sé si se frizó. Ok. Oh, gloria a Dios. Vamos a parafrasear esta declaración que está haciendo Pablo en los capítulos del 1 al 5. Vamos a parafrasearla para que nosotros podamos adentrarnos a partir de ahora en la autoridad de este hombre para decirnos lo que nos va a decir. Es como si él estuviera diciendo, yo, Pablo, tengo autoridad dada directamente por Jesucristo y Dios el Padre para anunciar el verdadero evangelio, basado en un hecho innegable, la resurrección de Jesucristo, después de morir voluntariamente y como muestra de la aprobación de Dios el Padre, para liberarnos de nuestros pecados y de la esclavitud del mundo actual. Y todo esto exclusivamente para la gloria de Dios. Entonces, hay dos preguntas que nosotros tenemos que hacer ahí obligatoriamente. Pablo, ¿y dónde está la ley? Pablo, ¿y dónde están mis méritos? Pablo, ¿y dónde está mi esfuerzo? Aleluya. Oiga bien esto, mi hermano. Ni los judaizantes del tiempo de Pablo, ni los de hoy ponen en duda nuestra necesidad de redención, ni los hechos asociados con la redención. Eso es lo peligroso de esta herejía. Es decir, ellos no ponen en duda que el hombre esté caído, que Jesucristo murió para pagar el precio por nuestros pecados y que él haya resucitado entre los muertos. No, los judaizantes no ponen en duda esos hechos. Lo que ellos hacen es restarle méritos al sacrificio de Cristo como pago suficiente por nuestros pecados, o en el mejor de los casos, agregar elementos de la ley como meritorios para la redención completa.
¿Me escuchó? Usted no va a encontrar que los judaizantes le van a decir a usted que Cristo no murió. Sí, ellos le van a decir si Cristo murió. Y no va a encontrar que le van a decir que Cristo no resucitó. Sí, Cristo resucitó. Lo que ellos le van a decir es, te falta algo. Lo que le van a decir es lo que le dijeron a los Gálatas, te falta algo. Eso está bien, pero hay algo más aparte de eso. Oh, gloria a Dios. Pues vamos a entrar a la segunda parte, del versículo 6 al 10. Del versículo 1 al 5, como les habíamos anunciado antes, vimos un saludo frío y una declaración. Esa declaración que le hemos llamado declaración de méritos en la redención, deja por fuera a cualquier esfuerzo humano o a cualquier cumplimiento de la ley. Esa declaración le entrega todos los méritos a Dios el Padre y a Jesucristo el Hijo. Por supuesto, en consecuencia, al Espíritu Santo también, pero recuerden que el ministerio del Espíritu Santo tuvo más énfasis a partir de que el Señor Jesucristo se fue, porque él mismo dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Hay un ministerio adicional que es el de la santificación de nuestras almas, que está en las manos, sobre todo, del Espíritu Santo. Pero lo que queremos que quede claro, desde los primeros 5 versículos del libro de Gálatas, es que el apóstol Pablo deja claramente establecido que la redención de nuestras almas es un beneficio en el cual nosotros no aportamos nada, más que los pecados. Pero aquí es que se pone bueno el asunto. A partir del versículo 6, ahí es que se pone bueno. Puse la versión aquí, la versión de la Nueva Traducción Viviente, porque hace un poco más de énfasis y porque quiero hacer hincapié en algunas palabras del griego. Pero se lo voy a leer también de aquí de la versión Reina Valera. En la versión Reina Valera dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En la Nueva Traducción Viviente dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia. Pablo está afirmando categóricamente que el evangelio judaizante es falso. Tan simple como eso. Y él no podría ser más enfático en las palabras que está usando. La palabra que se traduce aquí como horrorizado, que también se traduce en la Reina Valera como maravillado, es una palabra que expresa al mismo tiempo indignación y asombro. Él está horrorizado, pero no está horrorizado porque hayan por ahí personas predicando un falso evangelio. Está horrorizado porque los Gálatas le pusieron atención a un mensaje tan diferente al que habían recibido originalmente. O sea, la indignación de Pablo no es con los que andaban regando el falso evangelio de legalista de judaizante. La indignación de Pablo es con los Gálatas. Fíjese, estoy horrorizado ¿de qué? De que haya alguien por ahí predicando un evangelio diferente. No. De que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, que los llamó a sí mismo por medio de su amorosa misericordia de Cristo. O sea, el problema, la indignación, la razón por la que Pablo estaba horrorizado era por la reacción, por la receptividad que los Gálatas habían mostrado a un mensaje que era diametralmente opuesto al mensaje que habían recibido de parte de Pablo. Lo que más le asombra a Pablo, expresado ahí en la expresión tan pronto, es que había pasado muy poco tiempo. No sabemos cuánto tiempo había pasado realmente, pero Pablo consideró que era muy poco tiempo para que ellos se apartaran de una noticia que habían recibido hacía tan poco tiempo y que además experimentaron su bendición. Mis amados hermanos, podemos comprender que una persona que no escuchó el verdadero evangelio se deje arrastrar por una historia que parezca más atractiva o que venga anunciada por una persona que tenga una supuesta autoridad. Lo que no podemos entender, y Pablo no podía entender, era que personas que habían recibido el mensaje correcto, la enseñanza correcta, y que habían experimentado la bendición,
un poco tiempo después se hubieran olvidado de eso y siguieran una idea diferente. La palabra que se traduce aquí como diferente en el versículo 6, la palabra que se traduce aquí como diferente es la palabra griega heteros. Heteros, que literalmente significa otro, pero otro de una clase diferente. Quiero decirles algo. Esto es muy importante. Presten atención a esto. El griego, el lenguaje griego, es mucho más rico en palabras que el castellano, que el inglés y que las lenguas latinas. Porque como los griegos eran filósofos y eran poetas, ellos tenían muchas palabras para describir diferentes matices de la misma esencia o del mismo concepto. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se traducen generalmente como otros. Una palabra es heteros, que es la que se usa aquí, y es muy importante que sepamos que cuando se usa la palabra heteros, lo que se está diciendo es otro de una clase diferente. Vamos a compararlo con lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 16. En Juan 14, 16, el Señor Jesucristo dice, me voy, pero les enviaré a otro. Pero la palabra que se traduce ahí como otro es la palabra alos, que significa otro de la misma naturaleza, otro de la misma esencia. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo quiere decir que ese evangelio es diferente, usa la palabra otro, que quiere decir otro de una clase muy diferente. Yo no sé si está muy complejo eso para seguirlo, pero lo que quiero es que tenga usted presente que cuando el apóstol Pablo está diciendo un evangelio diferente, no está diciendo que en realidad sea un evangelio. Está diciendo que es otra cosa diferente en esencia al evangelio. Y para confirmarlo, para reafirmarlo, en el versículo 7 inmediatamente dice, no que haya otro, no que haya otro. Ustedes se desviaron para seguir otro, pero no es que hay otro. Es que ustedes están siguiendo uno falso. Gloria a Dios. Ese mismo versículo 6 nos deja ver otra cualidad que tiene ese otro evangelio, y es que no es realmente una buena noticia. En el versículo 6 al final dice que aparenta ser la buena noticia. En la versión Reina Valera dice un evangelio diferente. Usted sabe que la palabra evangelio viene del griego evangelión, que significa literalmente buenas nuevas o buenas noticias. Estas son buenas porque primeramente son las buenas noticias que estaba esperando Israel y que habían sido profetizadas desde la antigüedad. Si usted lee, por ejemplo, Isaías 52:7, déjame ver si lo tengo aquí. Ok, Isaías 52:7, no lo tengo aquí, pero usted lo puede buscar. Es donde el apóstol Pablo, es la misma cita que el apóstol Pablo usa en Romano para referirse a cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Lo voy a buscar con su permiso. Alabe a Dios. Mientras yo busco aquí Isaías 57, ya lo encontré. 52. Ya lo encontré y oiga cómo dice. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. O sea que estas son buenas noticias porque son la noticia que estaba esperando Israel, la buena noticia que había sido profetizada. Y quiero decirles algo, mi hermano. Lo que le estaban diciendo los judaizantes al pueblo de Israel, denme un segundito. Lo que le estaban diciendo los judaizantes al pueblo de Gálatas, a los Gálatas, es que además de creer en Jesucristo, necesitaban guardar la ley. Pero yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué de nuevo tiene eso?
¿Y qué de bueno tiene? Entonces, el evangelio que ellos estaban trayendo no era buena noticia porque ni era bueno ni era noticia. ¿Qué de bueno tiene saber que yo tengo que cumplir con algo que nadie puede cumplir? ¿Y qué de nuevo tiene lo que ellos recibieron, le dieran a ellos la misma información que le dio Moisés hacía 600 años? Oh, gloria a Dios. Entonces, el falso evangelio no es realmente un evangelio, no es una buena noticia. Por cierto, es una mala noticia. Entonces, ¿cuál es la noticia buena que Pablo predicó? Es la pregunta que le haríamos nosotros, Pablo. ¿Cuál es la buena noticia entonces? La que tú dices que esta no es, pero ¿cuál es? Ah, vamos a buscarla. La primicia de esa noticia se le dio a un grupo de pastores hacía poco más de 30 años en Belén y está registrada ahí en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Usted ve, mi hermano, esa ha sido una buena noticia. Y esa buena noticia, la primicia, usted ha oído cuando hay una noticia que no ha salido todavía en los medios de comunicación y se liquea por ahí, pues esa primicia se le dio a este grupo de pastores. ¿Qué más tú puedes decirnos acerca de esa buena noticia? Fíjese que volviendo aquí a Lucas, la palabra que se traduce ahí como buenas noticias es también la misma raíz de la palabra que se traduce como evangelio. Cuando los ángeles le dijeron a los pastores que estaban allí guardando la vigilia de la noche que le tenían una buena nueva, usaron una palabra que también es la misma raíz de la palabra evangelio, la palabra evangelizo. Esa fue la primicia, pues solamente se anunciaba que había comenzado, se había puesto en escena, se había puesto en marcha ya los detalles del plan de la redención que había sido anunciado por Isaías y por otros profetas anteriormente. Pero no solamente Isaías y no solamente los ángeles. El titular, el protagonista, lo anunció él personalmente. Mateo capítulo 4, versículo 17. ¿Cuál es la buena noticia? Dice aquí, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa ha sido una buena noticia. Saber que hubo una separación entre Dios y los hombres a causa del pecado y enterarnos que ese problema está resuelto, no porque los hombres pudieron volver a ligarse con Dios, sino porque Dios estableció un puente y acercó el reino de los cielos a los seres humanos. Esa ha sido una buena noticia. Así que el titular de esa buena noticia lo publicó el mismo Señor Jesucristo. Y los detalles de esa buena noticia, ¿cuáles son? Los hechos asociados con esa noticia. Usted sabe que toda noticia tiene una cronología. Pues los hechos asociados con esa noticia, Pablo los explicó a los corintios ahí en 1 Corintios capítulo 15, cuando le dijo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, que Pablo nos está aclarando que todo lo que aconteció fue conforme a las Escrituras. Bueno, aquí tengo Isaías 52:7. Tal como había sido profetizado, así fue como aconteció. La buena noticia es que Dios proveyó para nuestra salvación y que llegó el tiempo de nuestra salvación. Oiga, esa ha sido una buena noticia. Pablo comprendió perfectamente cuál era el beneficio que esa buena noticia nos traía a nosotros. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo comprendió que esta noticia no era simplemente una noticia. Esta era una noticia que tenía grandes y maravillosas consecuencias para toda la humanidad. Fíjese que él dice al judío primeramente, pero también al griego. Esa buena noticia es mucho mejor porque beneficia a muchos. Usted sabe que una buena noticia es mejor mientras más sean las personas que se beneficien de esa buena noticia. O sea, que el evangelio es una buena noticia para todos los que creen. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Deme un segundito. ¿Me puede ayudar? Entonces, amados, me quedan... A ver, Marco, te veo a ti. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Ok, perfecto. El verdadero evangelio, nos deja saber el apóstol Pablo en el versículo 6, nos acerca a Dios. El falso evangelio nos aleja de él. En el mismo versículo 6, el apóstol Pablo está diciendo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Pablo considera que creer en un evangelio diferente equivale a alejarse del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio es el único que provoca reconciliación entre Dios y los seres humanos. Si no es a través del verdadero evangelio, no hay manera de nosotros acercarnos a Dios. Al contrario, si usamos cualquier otro método, nos estaremos alejando de Dios. El apóstol Pablo, desarrollando este tema, le dijo a los colosenses, en Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, o sea, estabas alejados en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, os acercó en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pablo, ¿y cómo se produjo eso? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y entonces, Pablo, ¿qué tú me quieres decir? Que cuando yo creo al verdadero evangelio y le agrego o le quito cualquier cosa, entonces en vez de acercarme a Dios, me produce el efecto contrario. Sí. Y además de eso, en vez de traerte paz, te trae confusión. El evangelio verdadero es el evangelio de la paz, como revela Efesios capítulo 6, versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En el versículo 7 de Gálatas capítulo 1, Pablo dice con claridad que esos que están predicándole ese evangelio diferente, lo que están haciendo es quitándoles la paz. Gloria a Dios. Marco, dame 5 minutos más, que estoy llegando ya al versículo 10. Esos que están quitando, que están predicando un evangelio diferente, lo que están haciendo es perturbando a las personas que ya habían recibido el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque saber que Cristo completó la obra de nuestra salvación nos da paz. Mire, hermano, la diferencia entre la gracia y la ley, apréndasela apréndasela en inglés. Para que esto es mnemotécnica para que usted lo pueda recordar siempre. La ley dice, do, haz esto. La gracia dice, done, está todo hecho. Así que dígame usted si saber que está todo hecho no me trae paz. Pero cuando yo sé que no está todo hecho, sino que hay algo que yo tengo que hacer, inmediatamente me turbo. Porque si yo tengo que completar la obra para salvación de mi vida, ya estoy turbado. Porque, como dice una persona que yo conozco, gracias a Dios que la salvación está en la mano de Dios. Porque si estuviera en la mano nuestra, no es solamente que no la podríamos quitar, es que de que tengamos la mano, la vamos a desbaratar. Oh, gloria a Dios. Pero la obra está completa y por eso el apóstol Pablo dice,
esto que le están diciendo a ustedes que ustedes tienen que hacer algo, lo que están haciendo es perturbándolos. Pero no solamente están perturbándolos, también están pervirtiendo el verdadero evangelio. Como el evangelio es uno solo, hermano, cualquier cosa que usted haga o diga que le agregue o le quita, lo que está haciendo es pervirtiendo lo original. La palabra que se traduce aquí como pervertir es la palabra griega metastrefo, que quiere decir transformar en algo de carácter opuesto. Cuando el apóstol Pablo dice, esos que quieren pervertir el evangelio, lo que está diciendo es, están adulterando algo que ya estaba puro. Recuerden que los judaizantes no estaban negando el evangelio que predicaba Pablo, sino que lo que estaban haciendo era agregándole la necesidad de cumplir la ley, adulterándolo. Cualquier añadidura o sustracción al verdadero evangelio constituye una perversión del mismo. Vamos a dejarlo ahí, porque yo estoy muy emocionado y no quiero sancochar la parte que falta. Y tampoco quiero abusar de su tiempo. Vamos a darle gracias a Dios. Y como ya dijimos desde antes de comenzar el estudio, que nos iba a tomar el tiempo que nos tome, vamos a dejarlo ahí. Y la próxima ocasión, que no es esta semana, sino la semana siguiente, lo que hacemos es que repasamos un poco lo que hemos visto hasta ahora y seguimos ahí en el versículo 8. Gracias por su tiempo, amados, y gracias por su paciencia. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo y sintonía. Para obtener más recursos como este, suscríbase a nuestro canal y síganos en las redes sociales. Le esperamos en nuestra próxima sección de estudios bíblicos. Dios le bendiga.